Tema 2, permiso y licencia de conducción 2, vigencia, duplicados, nulidad y pérdida de vigencia 1, vigencia de los permisos y licencias de conducción 1.1, periodo de vigencia 1.2, prórroga de la vigencia 2, duplicados 3, nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir 3.1, procedimiento para la declaración de nulidad o lesividad 3.2. Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 3.2.1. Inicio del procedimiento. 3.2.2. Plazos para acreditar la existencia del requisito exigido. 3.2.3. Formas de acreditar la existencia del requisito exigido. 3.2.4. Resultado de las pruebas y resolución del procedimiento. 3.3. Suspensión. El tema de Mississippi también. Suspensión cautelar de la vigencia del permiso, licencia e intervención de los documentos en que se formalizan estas autorizaciones. 4. Permiso por puntos. 4.1. Sistema de permiso por puntos, legislación y bases del mismo. 4.2. Vigencia en función de la pérdida de puntos. 4.3. Efectos administrativos de condenas penales que implican privación del derecho a conducir. 4.4. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. 4.5. Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos asignados. 4.6. Cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción. 1. Vigencia del permiso y la licencia de conducción. El permiso y la licencia de conducción tienen un periodo de vigencia que depende de la clase de autorización y de la edad de su titular. Esta vigencia es prorrogable siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello. 1.1. Periodo de vigencia. Permisos y periodo de vigencia. Clases C1, C1 más E, C, C más D, D1, D1 más E, D y D más E. Tendrán un periodo de vigencia de 5 años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad y de 3 años a partir de esa edad. Restantes clases y la licencia de conducción, cualquiera que sea su clase, tendrá un periodo de vigencia de 10 años mientras su titular no cumpla los 65 de edad y de 5 años a partir de esta edad. Este cuadro es bastante importante y es bastante recurrente a la hora de preguntar. Una persona que tiene 60 años que renueva su permiso de conducción del tipo C, ¿para cuántos años le renuevan el permiso? Pues el del C hasta los 65 y el del B ¿hasta qué edad? ¿El del B? Sí. ¿Hasta el 65? No, hasta 70. Ostras. Cuidadito con esto, ¿eh? Una persona que tiene 63 años con el permiso de autobús, el D, ¿hasta qué edad le renuevan el permiso de autobús? ¿Hasta los 66? Hasta los 68. ¿Y el restante, el B, hasta qué edad se lo renuevan si tiene 63? ¿Hasta los 73? Correcto, Araceli. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, los permisos profesionales hasta los 65 te lo renuevan cada 5 años y a partir de los 65 cada 3. Y el resto de permisos hasta los 65 cada 10 años y a partir de los 65 cada 5. ¿De acuerdo? Okay. Pero cumplidos. Si lo hago antes, es la aplicación anterior. No obstante, el periodo normal de vigencia podrá reducirse si al tiempo de la concesión o prórroga de vigencia del permiso o la licencia se comprueba que el titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquella, es susceptible de agravarse. El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido no autoriza a su titular a conducir y su utilización dará lugar a su intervención inmediata por la autoridad o sus agentes, que lo remitirán a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. ¿Y cuál será la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente? Supongo que era de cada provincia, ¿no? De cada No, del titular. No, donde se haya emitido ese permiso de conducir. Y esta pregunta salió el año pasado. A la Jefatura Provincial de Tráfico donde fue expedido. Sí, esa te digo yo que salió. Y en el 2012 también, pero no eso exactamente. Preguntaban lo de si autoriza a conducir. No, es decir, tú pierdes la vigencia del permiso por caducidad, que este caso es por caducidad,
y no tienes el derecho a conducir. Si te pillan, te lo pueden retirar y lo devolverán a la Jefatura Provincial de Tráfico, donde fue expedido el correspondiente permiso. Sin embargo, en una de las páginas de la DGT pone que lo puedes devolver a cualquier centro de ellos, pero luego te metes en el artículo y te dice que donde ha sido expedido. O sea, que se contradicen, que yo esa la critiqué y mandé un escrito y toda la historia y me dijeron que no, que había que poner lo que está en el BOE y lo que figura ahí. Pero ellos se contradicen en su página de DGT. Gracias, Óscar. La vigencia del permiso y la licencia de conducción, además, está condicionada a que su titular no haya perdido totalmente la asignación inicial de puntos. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la vigencia de los permisos y las licencias de conducción estará condicionada a que su titular mantenga los requisitos para su otorgamiento, tanto psicofísicos como el saldo de puntos asignado. 1.2. Prórroga de la vigencia. La vigencia de los permisos y licencias de conducción será prorrogable por los periodos que en cada caso corresponda, por las jefaturas provinciales de tráfico previa solicitud por los interesados en el modelo oficial establecido y una vez que hayan acreditado que conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para la obtención del permiso o licencia de que se trate. El Real Decreto 170/2010 del 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores, permite que estos centros puedan ofrecer como servicio complementario, si así lo solicitan los interesados, la gestión ante la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente de la prórroga de la vigencia del permiso de la licencia de conducción, pudiendo hacerse por medios electrónicos, artículo 3.2, que para ello deberán aportar los documentos que a tales efectos se requieren por la normativa vigente. Es decir, yo voy al centro de reconocimiento médico y prácticamente hoy en día te lo hacen todo. ¿De acuerdo? Y como sabéis, compañeros, la prórroga de vigencia de un permiso de conducción de la clase correspondiente al grupo 2, según la clasificación establecida en el artículo 45 del Reglamento General de Conductores, implicará la de las autorizaciones del grupo 1, de las que sea titular el interesado para los plazos que a éstas correspondan. La solicitud de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá presentarse con una antelación máxima de 3 meses, posible pregunta, a su fecha de caducidad, computándose desde esta última fecha el nuevo periodo de vigencia de la autorización. En supuestos excepcionales debidamente justificados, se podrá solicitar con una antelación mayor, computándose el nuevo periodo de vigencia, en estos casos desde la fecha en que se haya presentado la solicitud. Imaginémonos que a mí me roban la cartera y tengo que hacerme uno nuevo. ¿Qué fecha me darán? Desde la que ha solicitado el nuevo, ¿no? No, la que tenía en el anterior. La que tenía en el permiso anterior. Aunque me quedaran 2 meses para que este caducara. Y 3 meses antes yo puedo pedir el nuevo permiso, ¿de acuerdo? Pero si lo pido antes de 3 meses. Entonces, si lo pierdes cuando te queda un mes de carnet, ¿sí? y te lo renuevas, te queda un mes. Así de claro. A la solicitud del modelo. Perdón, dime. Entonces, si te queda un mes de carnet, lo pierdes y tienes que hacerlo porque eres un conductor que conduce todos los días directamente, pues nada, ¿qué harían con eso? ¿Qué harían? Pues te darían uno de un mes, te darían el de un mes, que te darían un papel de 3 meses para que te llegue, y cuando te llegue te llegaría ya caducado y tendrías que volverlo a renovar. Vale, eso es bueno saberlo. Sí. Mila, buenas tardes. A la solicitud del modelo oficial, que deberá estar suscrita por el interesado, se acompañarán los siguientes documentos que se indican en el anexo 3B del Reglamento General de Conductores. A. Número del documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero, así como el consentimiento en su caso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el sistema de verificación de datos, en los términos establecidos por el Real Decreto 522/2006 del 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus órganos públicos. De no constar su consentimiento en la solicitud, deberá acompañarse fotocopia del documento nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la tarjeta de estudiante, de la tarjeta de identidad del extranjero o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de estados en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en cualquier otro estado al que se extienda por convenio internacional el régimen previsto para las anteriores. Presentarán copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional de identidad o pasaporte, documento que deberá estar en vigor. B. Una fotografía reciente del rostro del solicitante de 32 por 26 milímetros, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente, con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona que se incorpora al expediente por el medio que establezca la Dirección General de Tráfico. C. Informe de aptitud psicofísica emitido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado al que se hallará incorporada la fotografía a la que se hace referencia en el párrafo B anterior. El titular de un permiso o licencia de conducción caducada podrá solicitar su prórroga acompañando los documentos a que se refiere el apartado anterior. Los titulares de un permiso o licencia de conducción expedidos en España que en la fecha de vencimiento de su vigencia se encuentren en el extranjero, bien en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en los que no hayan adquirido la residencia normal, o bien en un país tercero, podrán solicitar la prórroga de su vigencia de cualquier jefatura provincial de tráfico en la forma y con los requisitos que se indican en el anexo 3b del Reglamento General de Conductores. Requisitos. A. Para obtener la autorización especial de conformidad con el artículo 26 del reglamento, lo que llamamos el talón foto, al que se hallará adherida la fotografía reciente del rostro del solicitante de 32 por 26, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Y B. Informe de aptitud psicofísica que será expedido por un médico del país donde se encuentra el interesado y visado por la misión diplomática u oficina consular de España en dicho país. Es decir, si yo estoy en el extranjero, tengo que presentar el talón foto, como dice aquí, y al mismo tiempo el informe de aptitud psicofísica expedido en un centro médico de la Unión Europea o como hemos comentado, y este mismo documento presentarlos en la misión diplomática o oficina consular de España en dicho país. Y ellos ya se encargarán de mandarlo a una jefatura provincial de tráfico. ¿Nos ha quedado claro? Sí. En todo caso, la privación por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, la declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos asignados, la intervención, medida cautelar o suspensión del permiso o licencia que se posea, tanto se hayan acordado en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar el trámite solicitado, que no procederá hasta que se haya cumplido la pena o sanción, levantando la intervención o medida cautelar o hayan transcurrido los plazos acreditados, los requisitos legalmente establecidos según el trámite de que se trate. Es decir, si yo tengo privación por resolución judicial, hasta que ésta no se cumpla, yo no puedo pedir la prórroga de vigencia del permiso de conducir. ¿Ok? Ok. 2. Sí, Duplicados. pero Dime. cosa, Ángel, perdona. Dime. Pero a los 6 meses te podrías sacar otro nuevo carnet. Tú no puedes tener dos carnets del mismo permiso, aunque sean de distintos países. Ah, vale. Pero como decían que los profesionales a los 3 meses y la gente normal hasta los 6. Pero Claro, yo digo, eso es para la recuperación de puntos, que no es lo mismo. pero es que dicen que no te puedes sacar un nuevo carnet hasta que no pasan los 6 meses. Digo, a ver si entra también No, el vamos a carnet. ver. Vamos a ver el párrafo. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Manuel o Manolo. Manolo. El párrafo que acabo de leer lo que me está diciendo es que si yo tengo la privación por una resolución de un juez del derecho a conducir, hasta que esta resolución no haya sido resuelta, yo no puedo hacer nada. Ah, sí, vale, de acuerdo. ¿Te queda claro ahora, Manuel? Sí, al decir lo del juez, sí. ¿Lo he dicho bien, Óscar? Óscar, ¿estás por ahí? Oscar está apagado, fuera de cobertura. Creo que alguien ha levantado la mano. Guess, ¿no? ¿Has levantado la mano? Sí, dime, ¿me has llamado a mí? No, Óscar, que si lo que acababa de decir lo había dicho bien dicho. Ah, pues es que estaba hablando con mi mujer, no me he enterado. Vale. Guess, ¿has levantado la mano? Araceli González levanta la mano. No, perdón, que le da sin querer, ha sido un fallo.
Vale. 2. Duplicados. Cualquier variación de los datos que figuren en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por este dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha en que se produzca a la Jefatura Provincial de Tráfico, que previos los trámites oportunos lo pondrá en conocimiento del registro de conductores e infractores. Es decir, 15 días. Si no me dice nada, ¿qué son, Araceli? ¿Y no te dice nada de qué? De los 15 días. No me dice si son hábiles o laborales. Hábiles. Hábiles, muy bien. Hábiles. Las jefaturas provinciales de tráfico, previa solicitud de los interesados, para lo que utilizarán el impreso que a tal efecto proporcionarán dichos organismos, podrán expedir duplicados de permiso o licencia de conducción en caso de sustracción, extravío o deterioro del original. También deberán expedir duplicado cuando los titulares comuniquen haber variado los datos que consten en el permiso o licencia de conducción. A la solicitud del duplicado formulada en impreso reglamentario se acompañarán los siguientes documentos que se indican en el anexo 3 del Reglamento General de Conductores. Número del documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero, así como el consentimiento en su caso, para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el sistema de verificación de datos, en los términos establecidos por el Real Decreto 522/2006 del 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. De no constar su consentimiento en la solicitud, deberá acompañarse fotocopia del documento nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la tarjeta de estudiante, de la tarjeta de identidad de extranjero o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de cualquier otro estado al que se extienda, por convenio internacional, el régimen previsto para las anteriores. Presentarán copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional de identidad o pasaporte, documento que deberán estar en vigor. Una fotografía reciente del rostro del solicitante de 32 por 26 milímetros en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona que se incorpora al expediente por el medio que establezca la Dirección General de Tráfico. El permiso o licencia de conducción original, cuando la causa sea del deterioro o la variación de datos, y el documento que acredite la variación de los datos que figuran en el permiso o en la licencia de conducción cuando la causa sea la variación de datos. Yo, por ejemplo, hice la variación de datos del padrón municipal. Al cambiarme de Alicante aquí a Teruel, cuando me empadroné aquí en Teruel, fui a tráfico y entregué el padrón para que tuvieran los datos míos aquí en Teruel. ¿De acuerdo? Y tienes 15 días hábiles. El titular de un permiso o licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o extravío deberá devolver el documento original cuando lo encuentre a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo hubiera expedido. Aquí tenemos la frase anterior. La posesión del permiso o licencia original y de un duplicado de estos dará lugar a la recogida inmediata del original para su remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico, que de resultar falsa la causa alegada para obtener el duplicado, dará cuenta del hecho a la autoridad judicial por si pudiera ser determinante de responsabilidad penal. 3. Nulidad, lesividad y pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. Nulidad o lesividad. Las autorizaciones administrativas para conducir reguladas en el título podrán ser objeto de declaración de nulidad o lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos en los artículos 47 y 48, respectivamente, de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Nos queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. Vale. Pérdida de vigencia. Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo titular no posea los requisitos para su otorgamiento o haya perdido totalmente su asignación de puntos.
Se establece en el Reglamento General de Conductores 2 procedimientos distintos para la declaración de pérdida de vigencia de la autorización de conducción, tanto del permiso de conducción como de las licencias de conducción para cada tipo de pérdida de vigencia. A continuación, se tratará con detalle el procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por pérdida de los requisitos para su otorgamiento, y cuando se explique el permiso por puntos, se desarrollará el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos asignados. La resolución que declare la pérdida de vigencia deberá ser notificada en el plazo máximo de 6 meses y la competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al jefe provincial de tráfico. Es decir, yo la pérdida de vigencia, ¿por qué puedo perderla? Por los puntos. Por los puntos y por qué más. Lo otro ya no lo sé. Me deja cao. Venga, alguien, algún valiente o valienta. No cumplir los requisitos. No cumplir los requisitos. Imaginémonos que un conductor de un C le detectan diabetes de tipo 3, de los insulinodependientes. ¿Tendría que notificarlo a tráfico? Sí, claro. Vale, pues esto ya es no tener los requisitos psicofísicos. Tendrán que determinar qué requisitos necesita. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que realmente podrá conducir, sí, pero lo único que ocurre es que seguramente le bajen el periodo de renovación de los permisos, sea con más asiduidad que anteriormente. ¿De acuerdo? Sí. Sí. 3.1. Procedimiento para la declaración de nulidad o lesividad. Este procedimiento se ajustará a lo establecido en el título 5, capítulo 1 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las causas contempladas en estos artículos son las siguientes. Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional. B. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o del territorio. C. Los que tengan un contenido imposible. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. F. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Y G. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y a las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto es bastante enrevesado, ¿verdad? Bastante, sí, un poquito. Pero no hay otra que estudiar, ¿no? Ya. Artículo 48. Anulidad. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Échame un cable con esto, Óscar, para explicarlo. ¿Estás por ahí, Óscar? Bueno, Óscar no está. No sé cómo explicarlo. Dime. No, es que he leído el artículo 48, lo de la anulidad, y no sé cómo explicarlo. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que este artículo es muy bueno. Muy bueno y muy enrevesado. Échame un cable, por favor. ¿Cuál de ellos quieres? El artículo 48, la anulidad, la anulabilidad. Porque lo he leído y ahora mismo no me entero de nada. Y soy yo el que estoy dando la clase. Son anulables los actos de la Administración que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Es decir, que cualquiera que vaya en contra de lo que esté dictado jurídicamente es anulable. ¿Vale? No obstante, el defecto de forma solo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Es decir, que todo acto que no contribuya a lo que está establecido por orden y lo que está legislado por ley también es anulable.
¿vale? Tampoco tiene validez ninguna. Y luego te dice que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ello solo implicará la nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Es decir, que esté ya fuera de plazo. Exactamente, eso es. Vale, gracias. ¿Ya lo habéis entendido los demás compañeros? Qué equipazo. Sí. A ver, esto es a base de empollar y de leértelo una y otra vez hasta que se te queda en la cabeza. Pero bueno, lo que hay que hacerlo es llevarlo a los términos que uno más o menos conoce, para que no se te enrevese en la cabeza. Entonces, te pones algún ejemplo y con ese ejemplo sacas lo que quiere decir el párrafo y ya está. Ponte ejemplos y fuera, no hay otra. Gracias, Óscar. 3.2. Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 3.2.1. Inicio del procedimiento. Como se indicaba con anterioridad, una de las causas por las que debe declararse la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir es que el titular de la misma no posea los requisitos exigidos para su otorgamiento. En el artículo 36 del Reglamento General de Conductores establece que la Jefatura Provincial de Tráfico que tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguno de los requisitos que sobre conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la seguridad de la circulación o aptitudes psicofísicas se exija para el otorgamiento de la autorización, previos los informes, asesoramientos o pruebas que en su caso y en atención a las circunstancias que concurrentes estime oportuno, se iniciará el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de esta. ¿Podría ser un inicio de pérdida de vigencia, por ejemplo, el que tú hayas conducido de manera temeraria? Sí. Sí. Pues sí, pero tendrá que iniciarse el procedimiento. El acuerdo de incoacción. El acuerdo de incoacción es el acuerdo de inicio. Contendrá una relación detallada de los hechos y circunstancias que induzcan a apreciar racional y fundadamente que carece de alguno de los requisitos antes indicados, y si procediera se adoptará la medida de suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización a que se refiere el artículo 39 del mismo reglamento. Es decir, el acuerdo de incoacción es que cuando a ti, por ejemplo, la Guardia Civil te detiene por alcohol y es delito, están iniciando ya el procedimiento. Y estos lo remiten al juzgado, y es ya el juzgado, el juez, el que determinará en un juicio rápido qué medidas cautelares tomar. ¿De acuerdo? El acuerdo a que se refiere el apartado anterior se notificará por la Jefatura Provincial de Tráfico al titular de la autorización. Se le dará vista del expediente en los términos previstos en la Ley 39/2015 del 1 de octubre y se le indicarán los plazos y formas de que dispone para acreditar la existencia de requisitos o requisitos exigidos. Con dicho acuerdo, el titular de la autorización podrá alegar lo que estime pertinente a su defensa o, en su caso, demostrar en tiempo y forma que no carece de tales requisitos. 3.2.2. Plazos para acreditar la existencia del requisito exigido. Estos plazos serán los siguientes. A. Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención de la autorización, el plazo será de 2 meses. De no acreditarse la existencia del requisito exigido en el mencionado plazo, se acordará la suspensión cautelar y la intervención inmediata de la autorización. B. Si por el contrario se acuerda la suspensión cautelar y la intervención inmediata de la autorización, el plazo será el indicado en el párrafo A anterior, 2 meses, o el que reste de vigencia la autorización administrativa cuando éste sea mayor. 3.2.3. Formas de acreditar la existencia del requisito exigido. Existen 2 formas de acreditar la existencia del requisito presuntamente desaparecido. Si afectaran los conocimientos, habilidades o aptitudes o comportamientos para conducir o a otros requisitos, sometiéndose a las pruebas de control de conocimientos o de control de aptitudes y comportamientos, que en virtud de los informes, asesoramientos y pruebas correspondientes se consideren procedentes ante la Jefatura Provincial de Tráfico que haya instruido el procedimiento o aportando en su caso las pruebas que a su derecho convenga. Si afectaran los requisitos psicofísicos exigidos para conducir, sometiéndose a las pruebas de aptitud psicofísicas que procedan ante los servicios sanitarios competentes y, en su caso, a la de control de aptitudes y comportamientos correspondientes, que si fuera necesario se realizarían conforme se determina en el artículo 61.3 del Reglamento General de Conductores. Este artículo hace referencia a los conductores que por padecer enfermedad o deficiencia orgánica o funcional únicamente pueden obtener permiso o licencia de conducción extraordinario sujeto a condiciones restrictivas. Es decir, está el permiso ordinario y el extraordinario. El extraordinario es porque padezco algún tipo de enfermedad.
Únicamente pueden obtener permiso o licencia de conducción extraordinario sujeto a condiciones restrictivas y que es preciso efectuar las comprobaciones oportunas para valorar la eficacia de la prótesis, si existiera, verificar si las características del vehículo, así como las adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en la persona, el vehículo o de circulación que pudiera imponerse. Para ello, la Jefatura Provincial de Tráfico, si lo considera necesario, podrá requerir al efecto otros informes complementarios y en especial el asesoramiento de un médico que podría ser designado por los servicios sanitarios competentes. Es decir, comprobar que cumples con toda la normativa y demás, con todas las adaptaciones en el vehículo. ¿Nos queda claro? Aquí hay una cosa que yo haría un inciso que es muy buena, que es pregunta de examen total y absoluta. Y es que si, por ejemplo, si me dejas la hago. Sí, claro que te dejo, pero faltaría más, Óscar. Vale, creo que es interesante y que creo que es pregunta de examen bastante buena, ¿vale? Si nos paran, por ejemplo, vamos a Valencia y nos paran allí porque creen que no vemos bien, nos han parado, nos acercamos mucho el DNI, nos hacen leer algo y ven que no lo hacemos bien y nos dicen que tenemos que pasar un reconocimiento psicofísico porque ellos creen que lo debemos de hacer, esas pruebas hay que mandárselas a la Jefatura Provincial de Tráfico que haya instruido el procedimiento, no a la nuestra, ¿vale? Es en el único caso en el cual hay que hacerlo en otra jefatura provincial distinta a la que tenemos expedido nuestro permiso. Es decir, la que ha incoado el procedimiento, ¿no? Exactamente. Todo lo demás que hay que hacer, hay que recurrir a nuestra jefatura provincial de tráfico, a donde está expedido nuestro permiso. Pero solo en ese caso, quien realiza el procedimiento hay que hacer todo en esa jefatura provincial. Presentar el psicofísico de nuevo y todo el rollo ese. Sea en Valencia, sea en La Coruña, sea donde sea. Vale, pues muchas gracias. ¿Nos ha quedado claro, compañeros? Sí. Sí. 3, 2, 4. Resultado de las pruebas y resolución del procedimiento. El titular de la autorización podrá realizar las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos o someterse a las de control de aptitud psicofísica hasta un máximo de 3 ocasiones dentro de los plazos indicados en el apartado 3A del artículo 36 del Reglamento General de Conductores, que tiene en cuenta la existencia o no de un acuerdo que establezca la suspensión cautelar y la intervención de la autorización. Ángel, Dime. un momento, ¿esto se refiere a que te puedes presentar 3 veces para psicotécnico? A ver, sí. Vale. Tú imagínate, mira, os voy a poner un ejemplo de esto. Yo he tenido un alumno que venía con el permiso B y quería sacarse el C y el CAP, ¿vale? Entonces, claro, yo le doy el CAP y me dice que va al reconocimiento médico del C y que le detectan que no tiene una visión suficiente para conducir vehículos del tipo C, ¿correcto? Sí. Entonces, este chico determina que va a operarse de la vista. Entonces él fue al reconocimiento y en el momento que le dijeron que no se lo daban como apto, se lo mantuvieron cautelarmente, se lo suspendieron el procedimiento del reconocimiento. Tuvo la intervención quirúrgica de la vista y después volvió otra vez al centro de reconocimiento y en ese momento ya me lo dan como apto. Y Vale. solamente lo hizo 2 veces. Y en caso de que las 2 veces se lo hubieran dado negativo, tendría una tercera. Exactamente, una última oportunidad de poder volver a intentarlo. Y si no se lo dan, no se puede Ya sacar no ese se le deniega permiso. ya totalmente. Vale. ¿De acuerdo? ¿Nos ha quedado claro? A mí sí. Gracias. Cuando el resultado de las pruebas sea favorable, el jefe provincial de tráfico acordará dejar sin efecto el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia y, en su caso, el levantamiento de la suspensión cautelar y la devolución inmediata de la autorización intervenida. El jefe provincial de tráfico dictará resolución motivada acordando la pérdida de vigencia de la autorización administrativa y que se trate cuándo. Es decir, ¿cuándo determina el jefe provincial de tráfico la pérdida de vigencia? Pues cuando el resultado de las pruebas del control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos fuera desfavorable en la tercera ocasión en que se realice o en alguno de los reconocimientos para explorar las aptitudes psicofísicas se comprobase que el defecto psicofísico es irreversible. Es decir, a lo mejor en la primera ya ven que es irreversible. El titular de la autorización no se sometería a las pruebas en los plazos establecidos en el apartado 3A del artículo 36 del Reglamento General de Conductores o el interesado no hubiera acreditado que reúne el requisito correspondiente. ¿De acuerdo?
Es decir, tengo 3 oportunidades, pero si en una de las oportunidades se determina que el defecto que tengo es irreversible, automáticamente me lo pueden suspender. El jefe provincial de tráfico. Cuando la carencia del requisito exigido permita conducir con adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación, al titular del permiso o licencia cuya pérdida de vigencia haya sido acordada, le podrá ser expedido previo los trámites y comprobaciones que correspondan otro permiso o licencia de carácter extraordinario, sujeto a las condiciones restrictivas que en cada caso procedan. Lo que hablábamos de la diabetes, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, en el permiso de conducir, en el apartado 12, me pondrá el código armonizado de qué es lo que yo necesito para poder conducir. ¿Verdad, Óscar? Así es. Cuando el procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia o la pérdida de vigencia acordada no afecte a todas las clases de permiso o licencia de conducción, la Jefatura Provincial de Tráfico facilitará al interesado de oficio un duplicado o una autorización temporal según proceda con las clases no afectadas. Por ejemplo, si a mí me detectan diabetes en lo del camión, ¿podré seguir conduciendo el turismos del tipo B? Sí. Sí. Sí, previa procedimiento por la declaración de pérdida que ha hecho el jefe provincial de tráfico. ¿De acuerdo? No me limitan el B, me limitan el C. El titular de una autorización cuya pérdida... Manolo, coméntame, que veo que has levantado la mano. Es que acabo de oír lo de la diabetes, pero vamos a ver, si un camionero le sale diabetes directamente, ¿lo bajan del camión? Depende de qué tipo de diabetes y la complicación que tenga. Sí, la peor, la tipo 1 o cualquier cosa No, así que te la tipo 1 no, porque yo tengo alumnos del CAP con tipo 1 y están conduciendo. Lo único que ocurre es que te pueden restringir el que tú, que en vez de cada 5 años hacer la renovación, que lo hagas, por ejemplo, cada 3. Sí. Ángel, perdona, Dime. pero también te afecta al B, ¿no? Sí, pero no, como no es un profesional, es un ejemplo que he puesto, ¿eh? Sí, Sí, sí. Sí, casi Pero- siempre suele ser para los carnets profesionales. Para el B no te lo suelen tocar. Pero para los profesionales sí. En vez de 5 Mi años madre, te lo rebajan a 3 o a 2. Pero ya sea por diabetes, por un infarto, por cualquier tratamiento, por cáncer, por cualquier tratamiento que estés llevando en ese momento. mi madre tenía que renovarlo cada año. Tu madre lo renovaba cada año, Mónica. Diabética, el B. Sí, pero porque veían que era degenerativo y que no era reversible. Vale, correcto. Ahora sí. Te has enterado ya, ¿no? Sí. Vale. El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada podrá obtener otra de nuevo siguiendo el procedimiento y superando las pruebas establecidas, en las que deberá acreditar la concurrencia del requisito cuya falta determinó la extinción de la autorización anterior. La competencia para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones corresponde al jefe de tráfico de la provincia. Es decir, ¿quién es el que lo determina? El jefe de tráfico de la provincia, no la jefatura pregunta de examen, no la jefatura provincial de tráfico. Jefe de tráfico de la provincia, en cuyo territorio se haya detectado la presunta carencia de los requisitos exigidos, sin perjuicio de que pueda delegar esa competencia en los términos previstos en la Ley 39/2015 del 1 de octubre. Es decir, realmente el que firma, digamos, la sentencia, entre comillas, es el jefe de tráfico de la provincia. 3.3. Suspensión cautelar de la vigencia del permiso, licencia e intervención de los documentos en que se formalizan estas autorizaciones. En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad o lesividad o de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas, se acordará la suspensión cautelar de la vigencia de la autorización de que se trate cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico o perjudique notariamente el interés público. Esto es, por ejemplo, el alcohol y las drogas. En el caso del jefe provincial de tráfico, acordará mediante resolución motivada la intervención inmediata de la autorización, procediendo al mismo tiempo a la práctica de cuantas medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la conducción, siguiéndose, en todo caso, el procedimiento, requisitos y exigencias de la Ley 39/2015 del 1 de octubre y solicitando el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando fuera necesaria la compulsión
sobre las personas. La intervención se llevará a efecto por el agente de la autoridad correspondiente, que procederá a la retirada de la autorización al mismo tiempo que notifica al interesado la resolución en que se haya acordado aquella. La conducción durante el periodo de suspensión cautelar de la autorización administrativa será considerada como conducir con la autorización administrativa correspondiente suspendida por sanción. ¿Ok? Sí. La declaración de nulidad o lesividad de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento, la suspensión cautelar y, en su caso, la intervención, podrá afectar a una o más clases del permiso o licencia de conducción que posea el titular. En todo caso, el procedimiento que se instruya deberá indicarse claramente la clase o las clases del permiso o licencia de conducción afectados. Esto es la eterna lucha, ¿verdad, Óscar? Así es. Esta es la eterna lucha en los cursos del CAP. Es que si a mí me retiran el permiso de conducir por alcohol, que me retiren el de conducir, el de camión, pero que no me retiren el de coche. Pero vamos a ver, si no estás en condiciones de llevar un vehículo con 40 toneladas, ¿vas a estar en condiciones de llevar un vehículo con 2 toneladas? Es la pregunta que yo hago siempre. Y entonces la gente se calla. ¿Qué ocurre? Que todos los permisos están en la misma en el mismo documento. Entonces, si me retiran el permiso, me lo retiran todos. De no afectar a todas ellas, la Jefatura Provincial de Tráfico de oficio entregará al interesado un nuevo documento en el que conste la clase o clase de permiso de la licencia de conducción no afectado. Normalmente este documento no lo suelen entregar y lo que hacen es retirarlo totalmente todo. ¿Verdad, Óscar? Exactamente, retiran absolutamente todo. No se molestan en decir vehículos de tipo B sí que puedes llevar, por poner un ejemplo. La declaración de nulidad o lesividad de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento o la suspensión cautelar y, en su caso, la intervención, llevará consigo la de cualquier otro certificado, autorización administrativa o documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia de la clase o de las clases de permiso o licencia de conducción objeto del procedimiento. Dime, Araceli, que has visto que has levantado la mano. Mira, con respecto a esto de la retirada de un carnet u otro, tengo una duda. Tú imagínate, eres camionero, llega un fin de semana, estás en casa descansando, te vas de fiesta, te vas con tu coche y te pillan con una tasa de alcoholemia un poquito superior. Imagínate que te quitan el carnet del B, ¿el del camión también te lo quitan? Claro. Pero Eterna sí, pregunta del CAP también. pero a lo que me refiero, si tú, vamos a ver, por ejemplo, es como el ejemplo que pone mi hermano cuando está dando clases. Cuando él está con el coche de la autoescuela, es Miguel el profesor. Cuando no está con el coche de la autoescuela y está con su coche, es Miguelito, bueno, él dice otra cosa, es Miguelito. Puede ir bebido con su coche. A ver, yo soy No es partidario. conductor profesional, es Araceli, por poner un vamos a ver, ejemplo. primero hay que aclarar dos cosas. La primera, para mí debería de ser alcohol 00. Esa es la primera. Era por poner un ejemplo. Es mi opinión. Segunda, a mí me van a aplicar la tasa de alcohol con respecto al vehículo en el momento me paren. Es decir, si a mí me paran con un coche y doy 0,17, ¿es motivo de denuncia? Sí. No, porque el coche es 0,25. Sí, perdón, sí. Pero Claro. en ese mismo momento yo cojo el coche y me voy a las cocheras y cojo un autobús. Y en el mismo momento, en otro punto, me paran y doy 0,17. ¿Es motivo de sanción? Sí. Sí, y de pérdida de puntos. Punto. Mira la diferencia. Y soy la misma persona. Sí, pero ya ha variado el vehículo. Yo me refiero sin variar el vehículo, solo con un B. Con un B, si te retiran el permiso, te lo retiran totalmente, Araceli. Pero el C también, por poner un ejemplo, o el D. Sí, 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 sí. Vale, pues ya está. Esa era la duda. Manolo, ¿qué duda tienes tú? Que veo que tienes la mano levantada. No tengo ninguna. Ya con lo que he oído ya voy sobrado. Vale. 4. Permiso por puntos. 4.1. Sistema del permiso por puntos. Legislación y bases del mismo. La Ley 17/2005 del 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, la cual modificó el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, introduce en España el sistema denominado permiso y licencia de conducción por puntos. Esto creo que fue en el 2006, si no me equivoco. ¿Verdad, Óscar? Pues no te sabría decir el año exacto, pero sí, seguramente por ahí andaba.
La exposición de motivos de la misma señala que se pretende establecer un sistema de permiso por puntos que, incidiendo sobre las autorizaciones administrativas para conducir, sea la combinación de dos elementos esenciales: carácter eminentemente recaudador, configurando un cauce adecuado mediante la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial de los conductores multireincidentes con el objetivo esencial de modificar los comportamientos infractores, cursos cuya superación junto al cumplimiento de otros requisitos y pruebas que se establezcan permitiera la recuperación parcial o total del capital de puntos que corresponde al conductor. Esto parece mentira y es vergonzoso que lo diga la DGT, ¿verdad, Óscar? ¿Qué te voy a decir yo de la DGT? No me tires de la lengua. Te voy a tirar un poquito esta tarde. Sí, pero Porque eso te lo dicen a ellos aquí, pero no te lo dicen en la calle ni te lo dicen en la televisión. sí, pero claro, luego está la dicotomía, Manolo, de que tú estás en una clase dando un CAP y te dicen, es que lo del tacógrafo y lo del alcohol y las drogas es solamente para recaudar. Y en parte tienen Sí. razón, pero al españolito de a pie lo único que nos toca la fibra Es es el cuando nos bolsillo. toca en el bolsillo. Sí, pero yo voy en el camión a diario y te digo que van a recaudar. Saben cuando van a por un camión que es una multa mínimo de 1.500 euros. Así es. Y luego está el efecto punitivo para aquellos comportamientos reincidentes. En la inobservancia de las normas de tráfico, consistente en la disminución o pérdida del crédito de puntos con que cuenta un conductor, un titular de un permiso o licencia de conducción. Los puntos son un reflejo del nivel de confianza de la sociedad que la sociedad otorga al conductor en un momento dado, y la pérdida de los mismos supone un reproche a conductas que merecen una disminución de la confianza social. Vale, esto no tiene ningún comentario. La normativa actualmente vigente relativa al permiso por puntos se compone de la Ley sobre Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, el Reglamento General de Conductores aprobado por el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo y la Orden de Interior 2596/2005 del 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción, y el Código Penal. Perdón. La Ley 18/2009 del 23 de noviembre, por la que se modificó el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en materia sancionadora, a pesar de que tuvo como eje principal la reforma integral del procedimiento sancionador, también incidió en diversos aspectos del ámbito del permiso por puntos, básicamente para adaptar las infracciones que detraían puntos. De 27 infracciones pasaron a 20 y ya no restan puntos los estacionamientos irregulares, la conducción negligente, el uso incorrecto del alumbrado o la ocupación excesiva o irregular del vehículo. En cambio, pasan a detraer puntuación el no respeto de un ceda al paso, 4 puntos, el uso indebido de inhibidores, sube de 2 a 6 puntos, y asimismo se eleva de 3 a 4 puntos a detraer por no respetar la distancia mínima de seguridad. Subir de 4 a 6 el máximo de puntos a recobrar por la superación con aprovechamiento de un curso de recuperación parcial en un centro autorizado. Esto de 4 a 6, para que lo entendáis, es que cuando realmente realizas un curso de CAP, tú podrías recuperar hasta 4 puntos a nivel europeo. Pero en España esto no sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Porque el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes no se ponen de acuerdo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo de los 6 puntos, como dice aquí, es la DGT cuando haces una recuperación parcial de puntos, hasta un máximo de 6. El permiso por puntos parte de los siguientes conceptos básicos. Infracciones. Infracciones que detraen puntos, que atentan contra la seguridad vial. Tiene en cuenta una parte de las infracciones graves y la mayoría de las infracciones muy graves a la hora de detracción de puntos. Las infracciones que detraen puntos son únicamente las tasadas en el anexo 2 y en el anexo 4 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y su inclusión se debe fundamentalmente a la peligrosidad que para la seguridad vial comportan determinados comportamientos. Asignación inicial de un crédito de puntos. Parte de asignar un crédito inicial de puntos, 12, como crédito general, que se va perdiendo por la comisión de las infracciones que detraen puntos.
Con 0 puntos, tras el correspondiente procedimiento de pérdida de vigencia, se pierde la autorización administrativa para conducir. ¿Por qué dice aquí 12 puntos? Porque cuando se estableció por primera vez la asignación inicial de un crédito de puntos, a los que ya tenían el permiso de conducir, se nos otorgaron 12 puntos de inicio. ¿Ok? Bonificación de puntos. Establece un sistema de premio a los conductores no sancionados por infracciones graves o muy graves que se concreta en bonificación de puntos. Clasificación de conductores. Diferencia 3 grandes grupos de conductores. Conductores profesionales, que más adelante definiremos, conductores nobles con permiso o licencia con menos de 3 años de antigüedad y el resto de conductores. Crédito único de puntos. Se considera el crédito de puntos como un saldo único. La detracción de puntos se realiza sobre la autorización administrativa de conducir del interesado, no sobre la clase de permiso o licencia con la que estuviera conduciendo en el momento de la infracción. Araceli, creo que aquí ya responde un poquito a tu pregunta. Araceli, ¿responde esto un poquito a tu pregunta anterior? Bueno, en el artículo 63.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial lo define claramente. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones de las que sea titular un conductor. Y en el artículo 64.3, que indica que la pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase. Esto significa, como ya se ha dicho, que la pérdida de los puntos afecta a un conductor con independencia del vehículo que en el momento de la infracción esté conduciendo, de tal forma que un conductor profesional puede ver detraído el número de puntos por haber cometido un hecho sancionado con pérdida de puntos cuando no está desempeñando su tarea profesional. ¿Nos queda claro? Sí. 4.2. Vigencia en función de la pérdida de puntos. Crédito inicial de puntos y comisión de infracciones. De conformidad con el artículo 61.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo y podrán ser revisados en los plazos y condiciones que reglamentariamente se determine. De igual manera que un permiso o licencia tiene vigencia limitada en el tiempo para ser revisados en los plazos y condiciones que se determinen, esta vigencia podrá estar igualmente condicionada a que su titular no haya perdido el crédito total de puntos asignados. Con carácter general, establece en el artículo 63.1 que el titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito de 12 puntos, fijando las dos excepciones siguientes. Artículo 63.2. Titulares de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a 3 años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con una antigüedad, con aquella antigüedad. 8 puntos. Es decir, que si cuando se instauró lo de los puntos, tenías menos de 3 años de antigüedad, se te asignaban 8 puntos. Y titulares de un permiso o licencia de conducción que tras perder su asignación total de puntos ha obtenido nuevamente el permiso o licencia de conducción. 8 puntos. ¿Nos queda claro estos dos puntitos? Sí, Ángel. Vale, 12. 12 o 12 puntos. En el artículo 65.2 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que los titulares de un permiso o licencia de conducción en los que se hace referencia en los párrafos A y B del artículo 63.2, es decir, de un permiso o licencia con una antigüedad no superior a 3 años, y aquellos que tras perder su asignación total de puntos lo han obtenido nuevamente transcurrido el plazo de 2 años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que impida la pérdida de puntos, pasará a disponer de un total de 12 puntos. Es decir, si a los 2 años no he cometido ninguna infracción, pasaré de 8 a 12 puntos. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o licencia de conducción se verá reducido por cada sanción firme en vía administrativa que se le imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves que lleven aparejada la pérdida de puntos. Hay que destacar que la autoridad que impone la sanción no puede comunicar al Registro Central de Infractores la pérdida de puntos hasta que la sanción ha adquirido la firmeza establecida por la ley. Los conductores no perderán más de 8 puntos por acumulación de infracciones en un solo día, considerando día el periodo de tiempo entre las 0 horas y las 24 de una fecha, no como periodo de 24 horas a contar desde la primera infracción denunciada a un conductor, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves que en relación a continuación, en cuyo caso perderá el número total de puntos que correspondan. Es decir, ¿podría perder más de 8 puntos? Sí. ¿Verdad, Óscar? Sí. Pero tiene que ser entre las 0 horas y las 24 horas del mismo día, o que la haya liado muy gorda. Claro, todas las infracciones muy graves. Muy graves. Por ejemplo, son infracciones las siguientes.
No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida de acuerdo con lo recogido en el anexo 4, artículo 77A de la citada norma. Tenemos que tener en cuenta, y esto es un apéndice que hago yo aquí, que en vía urbana el exceso superior en 60 kilómetros por hora de la genérica o específica de la vía es una comisión de un delito. Y en vía interurbana, en 80 kilómetros más por encima de la genérica o específica de la vía. ¿Nos ha quedado claro esto? Pregunta de examen importante. Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan o con presencia en el organismo de drogas. La presencia de alcohol es superior para los conductores profesionales más de 0,15 miligramos por litro de aire expirado. Y en conductores normales, bueno, 0,15 los conductores profesionales y los conductores nobles, aquellos cuya antigüedad del primer permiso de conducir sea inferior a 2 años. Y también el no respetar lo de la velocidad, lo del alcohol y las drogas, en el alcohol sería 0,0 para los conductores de ciclomotores o del permiso A1 cuya edad aún no ha superado los 18 años. Eso es delito también, si dieran positivo, por poco que sea. Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos y de los demás usuarios de la vía cuando se hayan implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o la de la presencia de drogas en el organismo. Es decir, negarte a realizarte las pruebas de detección de alcohol o drogas. Conducción temeraria. La circulación en sentido contrario al establecido, participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas, conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. El aumento en más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. Este último párrafo es la retirada de 6 puntos y una multa de 6.000 euros. Incluso puede llegar a ser prisión, ¿eh? ¿Nos queda claro? Sí. Bonificación de puntos. Uno de los principios del sistema de puntos es premiar a aquellos conductores que no han cometido infracciones graves y muy graves que detraigan puntos en un periodo de tiempo. Se trata del sistema de bonificación, que consiste en que los conductores que mantengan la totalidad de 12, al no haber sido sancionados en firme por alguna de las infracciones del anexo 2 y del anexo 4, recibirán puntos extras en las condiciones establecidas legalmente y se establece un total acumulado máximo de puntos. ¿Cuál es el total acumulado máximo de puntos tras las bonificaciones? 15. 15 puntos, muy bien. En el artículo 63.4 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones recibirán como bonificación 2 puntos durante los 3 primeros años y 1 punto por los 3 siguientes, pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de 15 puntos en lugar de los 12 iniciales. Esto es para los que nos dieron en un primer momento 12 puntos. Pero una persona que se acaba de sacar el permiso de conducir, que tiene 8 puntos, ¿cuántos años tarda en obtener los 15? 8. 8 años. Yo muchas veces en los cursos de CAP digo, ya no es el tema económico, es el tema de los tiempos. Es más importante los tiempos que el dinero. ¿Tú cómo lo dices esto, Óscar? Exactamente como lo has dicho tú, ni más ni menos. Porque a mí me duele más tener que esperar 8 años sin cometer infracciones a pagar 200 o 300 euros. Muy bien. Crédito inicial, 12 puntos. Transcurso de 3 años, más 2. Transcurso de otros 3, más 1. Total acumulados 12, total acumulados 14, total acumulados 15. El mecanismo de la bonificación... Perdón, dime. ¿Me has dicho algo, Óscar? No, yo no te he dicho nada, Ángel. Ah, vale. El mecanismo de la bonificación solo se aplicará a los conductores que dispongan del crédito de 12 puntos, pues si un conductor tiene 8 puntos al cumplir 2 años sin haber sido sancionado en firme por la comisión de infracciones que detraigan puntos, pasa a disponer del crédito general de 12 puntos y a partir de ese momento comenzará a computarse tiempo para posibles bonificaciones.
Vamos con la recuperación parcial de puntos. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado puede optar a recuperarlos de dos maneras. Realizando un curso de recuperación parcial de puntos en un centro autorizado, artículo 65.4 de la ley, y este curso solo podrá realizarse por una vez cada 2 años, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con una periodicidad anual. El parcial, los profesionales de manera anual, el resto cada 2 años, bienal. El número de puntos que se puede recuperar con estos cursos será de un máximo de 6. Tras la reforma de la Ley 18/2009, originalmente era un máximo de 4. Realizando el curso, el centro expedirá al interesado un certificado acreditativo de su realización, con aprovechamiento. Asimismo, comunicará telemáticamente al Registro Central de Infractores de la Dirección General de Tráfico la recuperación parcial de los puntos, aumentando hasta en 6 puntos el crédito del titular de la autorización, hasta un máximo de 12. Es decir, superando este curso no se podrán obtener 14 o 15 puntos. El máximo es 12, y desde la fecha de recuperación comenzarían a computarse los plazos de bonificación. Un ejemplo. Yo ahora tengo 15 puntos. Me pillan con el móvil en la mano y me retiran 6. ¿Con cuántos me quedo? Con 6. Si tengo 15 y me quitan 6, ¿con cuántos me quedo? Ah, perdón, que había entendido 12. Con 9, ¿verdad? Con 9. Yo soy una persona que no soy un profesional. ¿Puedo hacer un curso de recuperación de puntos parcial? Sí, ¿Cada cuánto tiempo? cada 2 años. Vale. Pues yo me hago un curso de recuperación parcial. ¿Y cuántos puntos recupero? Si tengo Hasta 9, los 12. hasta los 12. No Vale. más de 12. Y a partir de la recuperación de hasta 12, ahí empiezan ya a contar mis tiempos. Tienen que transcurrir 6 años para pasar a tener 15. ¿Ok? Ok, En cambio, otra modalidad es por el transcurso del tiempo sin cometer infracciones. Si yo no hago ningún curso de recuperación de puntos y tengo 9, transcurridos 2 años sin haber sido sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleve aparejada la pérdida de puntos, los titulares de los permisos o licencias de conducción afectados por la pérdida parcial de puntos recuperarán la totalidad del crédito inicial de 12 puntos. Es decir, si yo no hago el curso, a los 2 años volveré a pasar a tener 12. No está de más recordar que la pérdida parcial, total o recuperación de los puntos asignados afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase. Hasta aquí nos ha quedado claro las dos formas de recuperación parcial, una con el curso de sensibilización y la otra, ¿cuál es? ¿Con el transcurso de qué? Del tiempo si comete infracciones. Exactamente, así es. Vamos con la pérdida total de puntos y sus consecuencias. La pérdida total del crédito de puntos, es decir, disponer de un saldo de 0 puntos, supone que se inicie el procedimiento de pérdida de la vigencia de la autorización administrativa que habilita para conducir, que desarrollaremos en breve. Cuando el conductor no dispone de ningún punto, no es posible la recuperación de los mismos por la vía de la recuperación parcial, curso de sensibilización o transcurso del tiempo, sino que es necesario obtener un nuevo permiso o licencia de conducción en las condiciones establecidas legalmente. Normalmente, cuando tú tienes la pérdida total de puntos y tienes que recuperarlos, la sanción más grave que has cometido y donde más puntos has perdido es la que luego te van a valorar para que tú puedas hacer la recuperación total. ¿Esto lo entendemos? sí. Sí, vale. 4.3. Efectos administrativos de condenas penales que implican la privación del derecho a conducir. La condena judicial por la comisión de delitos contra la seguridad vial, artículos 379 a 385 del Código Penal, apareja la privación temporal del derecho a conducir. Esta condena no supone que el conductor pierda puntos, pero en el artículo 73 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece el mecanismo para la obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la sentencia penal de privación del derecho a conducir vehículos a motor. ¿Puede suceder que tenga una condena judicial y tenga la retirada del permiso de conducir sin la pérdida de puntos? Aquí pone que sí. Pues sí que se puede. Es una contradicción, pero es así, según la ley, ¿vale? Por esto estaba un poco confundida con este párrafo.
¿Por qué? ¿Por lo que acabo de leer, Mónica? No, porque es contradictorio. Sí, es Que me contradictorio. hagan una condena y no me quiten ningún punto, ¿no? Es igual que cuando a ti, por ejemplo, te retiran puntos, hasta que tú no pagas la denuncia, no se hace efectiva la retirada de puntos. Vale. ¿Vale? ¿Verdad, Óscar? ¿O sabías tú esto? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Artículo 73.1 de la ley. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal al haber sido condenada por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 2 años, podrá obtener una vez cumplida la condena un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 71.2 para la pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de puntos asignados. En el artículo 47 del Código Penal establece que a los privados judicialmente por más de 2 años de su derecho a conducir, el juez penal declara la pérdida de vigencia de la autorización correspondiente. Esto quiere decir que si el juez declara la pérdida de vigencia, el contenido de esta equivale a la pérdida de vigencia administrativa por carecer de puntos. La norma penal no regula una pérdida de vigencia diferente y el penado deberá realizar el curso de recuperación total de puntos, tenga o no puntos en su haber, y el examen teórico posterior aparte de cumplir el plazo judicial de privación del derecho a conducir. La superación con aprovechamiento del curso y de la prueba conlleva que se vuelva a obtener autorización administrativa de la misma clase y con la misma antigüedad que la anterior. El permiso que se obtenga tendrá un saldo de 8 puntos. Es decir, cuando yo hago la recuperación total con el examen, recupero solamente 8 puntos. Artículo 73.2 de la ley. Si la condena es igual o inferior a 2 años, para volver a conducir únicamente deberé acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del artículo 71.2. Es decir, condena superior a 2 años, examen. Condena inferior a 2 años, sin examen. Esto significa que la condena en firme por estos delitos implicará que para volver a conducir vehículos a motor ciclomotores es necesario acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y sensibilización vial, curso que materialmente es el mismo que el de recuperación total de puntos, aunque como decimos, se supera para dar cumplimiento a una medida administrativa complementaria a la condena penal y no para recuperar puntos. Los condenados por delitos de tráfico, castigados con la privación del derecho a conducir, solo deberán superar el curso. No se examinan después, a diferencia de los que han perdido la vigencia del permiso por agotarse su saldo de puntos. En este caso, la condena no afecta al saldo de puntos que tenga el interesado. Es decir, cuando la condena es inferior a 2 años, no tengo pérdida de puntos. Como es de ver, los delitos relacionados con la seguridad vial y el sistema del permiso por puntos están relacionados. El conducir con la pérdida de vigencia declarada por carecer de puntos, no la psicofísica, es delito, recogido en el artículo 384, párrafo primero del Código Penal, aparte de lo recogido en el artículo 47 precitado. Era lógico que una vez diseñado un sistema progresivo de pérdida de confianza en el conductor infractor, no se le castigara de nuevo administrativamente por conducir con la pérdida de vigencia declarada por carecer de puntos, estableciendo un nuevo tipo penal que recogería esta conducta delito en vigor desde el 1 de mayo del 2008. 4.4. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. Aquí es donde empiezan a decir los 6.4.2. Esto como el Padre Nuestro, hay que sabérselo. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? De aquí pueden sacarte 5 preguntas si les da la gana. El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el número de puntos 6, 4, 3 o 2 que para cada una de ellas se señalan a continuación. Tendrá pérdida de 6 puntos las infracciones que llevan aparejada la pérdida de 6 puntos, las siguientes. Y hay 10. Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 miligramos por litro de aire expirado. En el caso de profesionales y titulares de permiso de conducción con menos de 2 años de antigüedad, más de 0,30. 2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. 3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 4.
Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no autorizadas. 5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 6. El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo del limitador de velocidad. Telita, ¿eh? Participación o colaboración. Aquí es donde yo les digo, Óscar, que lo del imán, nanay de nanay. Es que lo del imán ya es muy viejo, eso ya se lo sabe todo el mundo. O la regla al minuto. También. 8. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros. Esto me pueden pillar, sí, con el pájaro azul. 9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. Una colilla de cigarrillo. Yo, por ejemplo, cuando conduzco no fumo. 10. Utilizar sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Con la mano. No que lo lleves colocado en el vehículo. Que esto da mucho que hablar. Araceli, dime. Es que tengo una duda, porque muchas de las infracciones que hay aquí en lo de los 6 puntos están en los de 12. Y ahora, Es que lo de 12 es el otorgamiento de 12 puntos. Aquí arriba, sí. lo de 12 son 12 puntos, no 12 puntos que me quitan. Es la obtención. Y aquí es la retirada. Vale. ¿Ok? Cuidadito con esto. Esto es retirada, ¿eh? Los puntos me llevan loca. Vale, Pues gracias. no es para tanto, ¿eh? Infracciones que llevan aparejada la pérdida de 4 puntos. 1. Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,25 hasta 0,50 de aire expirado. En el caso de profesionales y titulares del permiso de conducción con menos de 2 años de antigüedad, más de 0,15 y hasta 0,30. Conducir un vehículo con un permiso o licencia. Esto es fácil de aprender. ¿Cuál es la tasa de alcohol permitida para un conductor normal, Araceli? 0,25 en aire expirado, ¿no? Y 0,5 en mililitros. Pues esos son 4 puntos. Los profesionales. 0,15 o 0,3. 0,30. Ya te has aprendido dos puntos de lo de la retirada de 4 puntos. Vale, y lo de 6 puntos es cuando supera el 0,50 o el 0,30. Vale. Ya te lo has aprendido. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello. 3. Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y los semáforos con luz roja encendida. Saltarte un semáforo, 4 puntos. Saltarte un ceda al paso, 4 puntos. Y no dar la prioridad, 4 puntos. 4. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento, poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida, en un cambio de rasante negativo o en una curva peligrosa, por ejemplo. ¿Me pueden pillar? Sí, con el pájaro azul. ¿Sabéis quién es el pájaro azul? Y no es chanquete. El helicóptero de tráfico, ¿no? El helicóptero azul, el Pegasus. ¿El eso grande que va volando? Sí, ese. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopista y autovías. No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. Tú te das a la fuga en un control, son 4 puntos, más luego lo que te quiten por desacato a la autoridad. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que precede, 4. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce, 4. Este me la repite, ya lo hemos dicho antes. No estar permitido, o sea, no tener yo el permiso para conducir el tipo de vehículo con el que me pillan. No hacer uso o no hacerlo de forma adecuada del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y determinados elementos de protección, 4. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de 3 puntos. 1. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta ley y en los términos establecidos reglamentariamente. Todo el mundo sabemos cómo se tiene que realizar un cambio de sentido en una vía de doble sentido de circulación, ¿verdad? Y siempre que esté permitido el adelantamiento. ¿Cómo se tiene que hacer, Óscar?
¿El qué, perdona, Ángel? ¿Cómo se tiene que realizar un cambio de sentido en una vía de doble sentido de circulación donde está permitido el adelantamiento y hay suficiente visibilidad? Pues de una sola maniobra. ¿A eso te Correcto. refieres? Exactamente, eso me refiero. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido. Esta gente que lleva el pinganillo o los auriculares del móvil, esos son 3 puntitos, ¿eh? Otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación conforme a los avances de la tecnología se podrán precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado. 3. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detención de radares o cinemómetros. Infracciones por exceso de velocidad y detracción de puntos. La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo a lo establecido en el anexo 4 de esta ley y que se reproduce a continuación. Y aquí tenemos la tabla. Dependiendo de la velocidad a la que voy, tendrá una cantidad de puntos u otra. Por ejemplo, en una vía que yo tengo que ir a 50, voy entre 51 y 70 puntos y no tiene detracción de puntos, pero voy a 71 y 80 y ya me quitan 2. Voy, a ver dónde aquí. Voy entre 81 y 90 en una vía de 50 son 4. Y en cambio voy entre 91 y 100 y ya son 6 puntos. 81 y 90, es que me he bailado, perdón. Esta tabla hay que entenderla y saberla. Esto es estudiar y no tiene más, ¿eh? Y además es muy fácil de reproducir 20, 30, 40, 50, pues esto es aprender alguna regla y hacerla y tenerla en la mente. Infracciones sobre el exceso de velocidad, captador por cinemómetro. En los tramos de autovía y autopistas interurbanas, de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100, los excesos de velocidad se sancionarán con multa económica correspondiente al cuadro de sanciones del anexo 4 de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. El resto de los efectos administrativos y penales solo se producirá cuando supere los 100 y en los términos establecidos para este límite. 4.5. Procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos asignados. Voy cometiendo infracciones y llega un momento en que me quedo a 0. La consecuencia de perder la totalidad de puntos de que el conductor dispone es que la autorización administrativa para conducir pierde su vigencia y es conforme al artículo 71.1 de la ley en el que establece que el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados como consecuencia de la aplicación del baremo recogido en los anexos 2 y 4. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviéramos asignados, la Administración, en plazo de 15 días, notificará al interesado el acuerdo por el que se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción. Hasta que no me lo notifican, no tengo la pérdida. En el momento es notificado, a partir de ahí empiezan a contar los tiempos. ¿De acuerdo? Por ese mismo motivo, cuando yo tengo un cambio de domicilio, tengo que notificar a la Jefatura Provincial de Tráfico mi cambio de domicilio. ¿Por qué? Por si me tienen que notificar alguna cosa. Porque yo no puedo decir que no se me ha notificado. Se ha notificado en el domicilio que consta en la Jefatura Central de Tráfico, pero si yo no resido allí, no es culpa de tráfico, es culpa del titular que no ha notificado el cambio de domicilio. ¿Nos queda claro? Sí, ¿Te ha quedado claro, Mónica? sí. Oye, Ángel, si yo no lo notifico, ¿esto es multa o algo? A ver, la no notificación del cambio de domicilio no es sancionable. Pero si te ocurre Ah, esto, vale, ¿dónde te lo van a notificar? En el lugar donde tú tenías puesto tu domicilio. vale, correcto. No es sancionable porque yo me puedo ir a vivir a Barcelona 2 meses, ¿vale? Y puedo estar recibiendo el correo en Alicante y tengo conocimiento Vale, de ese correo. Pero si yo cambio de residencia, o sea, no sé cómo decirlo, Óscar, no sé si me estoy explicando sí, bien. sí, Sí, lo te he estás entendido diciendo ya. bien, Ángel, sí. Sí. Dice, el procedimiento de declaración de la pérdida de vigencia se desarrolla en los artículos 37 y 38 del Reglamento General de Conductores. Artículo 37 del Reglamento General de Conductores. La Jefatura Provincial de Tráfico, una vez constatada la pérdida por el titular del permiso o de la licencia de conducción,
de la totalidad de los puntos asignados, iniciará el procedimiento para declarar su pérdida de vigencia mediante acuerdo que contendrá una relación detallada de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa que hubieran dado lugar a la pérdida de los puntos. Es decir, te dirá todas las multas que te han metido y todos los puntos que se te ha quitado, con indicación del número de puntos que a cada una de ellas hubiera correspondido, y se le dará vista del expediente al titular de la autorización en los términos previstos en la Ley 39/2015 del 1 de octubre. En dicho acuerdo, se concederá al interesado un plazo máximo de 10 días para formular las alegaciones que estime conveniente, si es que las tiene. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el jefe provincial de tráfico dictará resolución declarando la vigencia del permiso de la licencia de conducción, que se notificará al interesado en el plazo de 15 días, en los términos previstos en la Ley 39/2015 del 1 de octubre. Declarada la pérdida de vigencia, el interesado deberá entregar el permiso o licencia de conducción en la Jefatura Provincial de Tráfico, la cual, de no hacerlo, ordenará su retirada por los agentes de la autoridad. Es decir, si a mí me lo retiran aquí en Teruel, la tendría que entregar aquí en Teruel. La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde al jefe de tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del titular de la autorización. Es decir, si yo estoy domiciliado en Alicante, será la Jefatura de Tráfico de Alicante la que me quitará la autorización. ¿De acuerdo? De conformidad con el artículo 40.3 del Reglamento General de Conductores, la declaración de pérdida de vigencia por haber perdido el titular del permiso de la licencia de conducción la totalidad del crédito de puntos o por haber sido condenado a la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a 2 años, afectará a todas las clases del permiso o licencia de conducción de que sea titular, así como cualquier otro certificado o autorización administrativa o documento cuyo otorgamiento dependa de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o licencia de conducción objeto del procedimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para poder obtener el permiso, el permiso de transportar mercancías peligrosas, ¿cuál es uno de los requisitos? Tener el B como mínimo 1 año de antigüedad. Vale, y si pierdo la vigencia del permiso B, ¿qué ocurre, Araceli? Pues que te quitan lo de mercancías peligrosas, ¿no? Efectivamente, es lo que está diciendo aquí. No obstante, una vez obtenido nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular, siguiendo el procedimiento establecido en su caso, también se obtendrá de nuevo siempre que no haya transcurrido el plazo de vigencia. Es decir, si a mí me lo retiran y me queda porque he sido sancionado durante 2 años por tema penal y me quedaba de vigencia del permiso de mercancías peligrosas 1 año, ¿qué ocurre? Que cuando yo vuelvo a recuperar con el examen el nuevo permiso de conducir, el nuevo permiso de conducir, ¿recupero lo de mercancías peligrosas? Yo diría que no. No, porque ya he perdido la vigencia de este permiso. Claro. Cuando le fueran expedidos los certificados, autorizaciones administrativas o documentos cuyo otorgamiento dependan de la vigencia de la clase o de las clases del permiso o licencia de conducción recuperados. El titular de la autorización para conducir cuya pérdida de vigencia haya sido declarada por haber perdido la totalidad de los puntos que tuviera asignados podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que él era el titular y con la misma antigüedad previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación del permiso o licencia de conducción y posterior superación de la prueba de control de conocimientos a que se refiere el artículo 47.2 del Reglamento General de Conductores y del que trataremos más adelante. La prueba podrá realizarse en cualquier jefatura provincial de tráfico a la que el interesado dirige una solicitud en el modelo oficial, acompañada de los documentos que se indican en el anexo 3 del antes citado reglamento, que son los siguientes. A. Número del documento nacional de identidad o número de identidad extranjero, así como el consentimiento en su caso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el sistema de verificación de datos en los términos establecidos por el Real Decreto 522/2006 del 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. De no constar su consentimiento en la solicitud, deberá acompañarse fotocopia del documento
nacional de identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la tarjeta de estudiante, de la tarjeta de identidad de extranjero o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de cualquier otro estado al que se extienda por convenio internacional, el régimen previsto para las anteriores presentarán copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional de identidad o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor. Una fotografía reciente del rostro del solicitante de 32 milímetros por 26, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristal, oscuros, o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona que se incorpora al expediente por el medio que establezca la Dirección General de Tráfico. C. Informe de aptitud psicofísica emitido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado al que se hallará incorporada la fotografía a la que se hace referencia en el párrafo anterior. Copia de la certificación prevista en el anexo B de la Orden de Interior 2596/2005 del 28 de julio, por el que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción, es decir, copia de la certificación de cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción que emite el director del centro de sensibilización correspondiente. El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales, para lo que este plazo será de 3 meses. Creo que esto es lo que tú estabas comentando, Manuel. Creo que Manuel se ha salido. ¿Nos queda claro esto? Es decir, hasta los 6 meses para los normales y hasta los 3 meses para los profesionales no podrán hacer el curso de recuperación de puntos, ¿vale? El Esto es total. de antes, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Ángel. ¿El qué? Esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Vale. Dice, si en los 3 años siguientes a la obtención de esa nueva autorización se acordara su pérdida de vigencia por haber perdido otra vez la totalidad del crédito de puntos asignados, el titular de aquella no podrá obtener un nuevo permiso o licencia de conducción hasta transcurridos 12 meses. Es decir, primero son 6, luego son 12, desde la notificación del acuerdo de la declaración de pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales, que en vez de 3 pasa a ser de 6 meses. Se entenderá por conductor profesional, a los efectos de lo previsto en los 2 párrafos anteriores, aquel que tenga tal consideración de acuerdo con lo previsto, punto 3 del anexo 1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que dispone que se entiende por conductor profesional, a efectos de lo dispuesto en la presente ley y sus disposiciones complementarias, toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para conducir cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se acreditará mediante certificado expedida por la empresa para que ejerza aquella actividad acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad Social como trabajador de dicha empresa. Este documento no es ni más ni menos que el TC2. ¿Ok? Si se trata de un empresario autónomo, la certificación a que se hace referencia en el párrafo anterior será sustituida por una declaración del propio empresario. Este concepto solo será de aplicación en lo que se refiere al sistema del permiso de conducción por puntos. El titular de una autorización para conducir que haya perdido su vigencia por haber sido condenado a la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por tiempo superior a 2 años podrá obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular y con la misma antigüedad una vez cumplida la condena y previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley sobre Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 4.6. Cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción. La Ley 17/2015 del 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, lo cual modificó el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, introduce en España el sistema denominado permiso y licencia de conducción por puntos. Elemento esencial del sistema lo constituyen los cursos de sensibilización y reeducación vial, cauce para lograr la pretendida modificación de los comportamientos
comportamientos reiteradamente infractores. El Ministerio del Interior es el órgano competente para gestionar los cursos de sensibilización y reeducación vial, la elaboración de su contenido, así como su duración y requisitos. Se distinguen dos clases de cursos: aquellos que podrán realizar los titulares de permisos y licencias de conducción para la recuperación de parte de los puntos perdidos, y los que deban realizar quienes hayan perdido la totalidad de los puntos asignados y pretendan obtener de nuevo la autorización para conducir. Por otra parte, el titular de un permiso o licencia de conducción que haya sido condenado por sentencia firme por la comisión de un delito castigado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o un ciclomotor deberá acreditar haber superado con aprovechamiento esta última clase de curso como requisito para poder volver a conducir. Objetivos. Vamos con los objetivos, compañeros. Te quería hacer yo una consulta, que tengo una duda, pero te me has Sí. ido muy para arriba. Dime, estoy aquí en objetivos. ¿Dónde quieres que vaya? Vuelve un poquito para atrás, Ángel. A donde dicen lo de 3, 6 meses. Vale. Me surge una duda. A ver, ¿dónde está esto? Creo que es aquí abajo. Espera. Página 55, Aquí. Ángel. Esa es, mira. Aquí, Si en los vale. 3 años, dice, si en los 3 años siguientes a la obtención de esa nueva autorización se acordara su pérdida, ¿esto no había una modificación de A 2 ello? años, pero claro, ellos es lo que... Sí que hay una modificación a 2 años. Eso es. Sí, tiene razón. No me he dado cuenta y se me ha pasado ¿Vale? por... Te lo digo porque esto es pregunta de examen y creo que es importante. Aquí donde pone 3, en la página 65, tacharlo y poner 2. Pero, a ver, una cosa, si aquí en el libro pone 3 y luego ponemos 3, esto se puede Ya, impugnar. pero vosotros estáis en la convocatoria que aún no habéis hecho el examen y es anterior la rectificación, y las rectificaciones os entran. ¿Era eso lo que querías decir, Óscar? Sí. Porque puede llevar a error y esto creo que es importante. Y no me acordaba muy bien si la modificación... La modificación, si no recuerdo mal, fue el 21 de marzo del 2022. Eso es. ¿Qué memoria, Araceli? Y yo que te sabes todos los decretos, así que, bueno, escúchame, que yo ya me hice uno. ¿Cuál? El 170 de 2010. ¿Y ese cuál es? Venga, Los de, dime. los de los centros médicos. Muy buena, Araceli, muy bueno eso. Muy bueno. Objetivos. Ya me sé uno, ya te voy superando, Ángel, ya te voy Bueno, pillando. poco a poco. Mira, siempre que me superes, yo feliz. No, con pillar, llegar a mitad de ti ya muy bien. No, a mitad no. Con que me llegues al talón ya te puedes dar por convencida, ¿no? Venga, que lo vais a conseguir, compañeros. Objetivos. Los objetivos de los cursos son sensibilizar a sus participantes sobre las graves consecuencias humanas, económicas y sociales que se derivan de los accidentes de tráfico, y sobre la especial implicación de los propios conductores en la producción de estos. Reeducar los comportamientos y actitudes de los participantes hacia la cultura de la seguridad vial y hacia unos valores de convivencia y respeto, en el entorno del tráfico. Tipos. Los cursos podrán ser de 2 tipos. Curso de recuperación parcial de puntos, el de los 6 puntitos, hasta un máximo de 6, perdón, de recuperación parcial de puntos. La realización y superación con aprovechamiento de este curso permitirá al titular de la autorización para conducir la recuperación de un máximo de 6 puntos, sin que en ningún caso se puedan recuperar más puntos de los que se hubiera perdido. Esto de que si en ningún caso se puedan recuperar más puntos de los que se hubieran perdido, aquí me surge a mí una duda, Óscar, a ver si entre los dos la sacamos. Venga, Imagínate que yo tengo 12 puntos. sí, Y me retiran 6. sí. No, perdón, tengo 12 puntos, no. Me habían retirado ya puntos anteriormente y me Mira, quedan... tú tienes 8 puntos. Si te retiran, por ejemplo, 4, ¿vale? No puedes tener, o imagínate, tienes 7 puntos, vamos a hacerlo diferente. Tienes 7 puntos y te retiran 5. Haces el curso y vuelves otra vez a los puntos que tenías. No puedes superar los puntos que tenías antes. Eso es lo que, a donde quería llegar. Eso es lo que quería llegar para que los compañeros lo Te entiendan. vuelves a quedar en los 7 puntos que tenías. Es decir, si tienes 7, te retiran 4 y haces la recuperación de puntos, te vuelves a Vuelves a quedar los con 7 7. puntos. Y a los 2 años pasarás a Vuelves 12. a los... Eso es. Vale. Y a los otros 3 años vuelves a los 14 y a los otros 3 años a los 15.
Eso es. Estos cursos tendrán una duración de 12 horas. Este tiempo se distribuirá de la siguiente forma. A. Parte común, similar para todos los conductores que realizan el curso. Esta parte se impartirá del siguiente modo. 7 horas destinadas a la formación general sobre materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial y 1 hora destinada a la reflexión y debate en grupo. Y la parte B, específica, individualizada para cada conductor en función de sus particularidades y que incidirá sobre las áreas temáticas en las que el conductor presente mayores carencias o lo que le sean especialmente relevantes. El tiempo estimado a esta parte será de 4 horas, es decir, 7, 1, 4. En la parte común son 7 para el general, 1 el debate y luego 4 de la específica. Esta formación individualizada podrá tener en cuenta el perfil infractor de cada conductor y sus conocimientos sobre seguridad vial, así como el tipo de vehículo que utiliza o su conducción de conductor profesional. ¿Nos ha quedado claro? Mónica, ¿nos ha quedado claro? Sí, Ángel, sí. Vale. El titular de una autorización que haya perdido parte del crédito inicial de puntos asignados podrá optar a su recuperación parcial hasta un límite de máximo de 6. Tras la reforma de la Ley 18/2009, originalmente era un máximo de 4, mediante la realización de uno de estos cursos por una sola vez cada 2 años, o con una frecuencia anual cuando se trate de un conductor profesional. A efectos del cómputo de estos plazos, se tendrá en cuenta la fecha de finalización del curso cuando el resultado de este haya sido favorable. Curso de recuperación del permiso o la licencia de conducción. De recuperación del permiso o la licencia de conducción, la realización y superación con aprovechamiento de este curso y la posterior superación de la prueba de control de conocimientos permitirá la recuperación de un permiso o de una licencia de conducción de la misma clase de la que se fuera titular. Asimismo, su realización y superación con aprovechamiento permitirá al titular de un permiso o de una licencia de conducción que haya sido condenado por sentencia firme por la comisión de un delito castigado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o un ciclomotor volver a ejercer la actividad de la conducción. Estos cursos tendrán una duración de 24 horas, distribuidas de la siguiente forma. Parte común, similar para todos los conductores que realicen esta parte, se impartirá del siguiente modo. 14 horas destinadas a la formación general sobre materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial y 2 horas de dinámica de grupos destinadas a la reflexión sobre objetivos del curso, es decir, justo el doble que la parcial, y la parte específica individualizada para cada conductor que incidirá sobre las áreas concretas en las que el conductor presente mayores carencias. El tiempo destinado a esta parte será de 8 horas. Esta formación individualizada podrá tener en cuenta el perfil infractor de cada conductor y sus conocimientos sobre seguridad vial, así como el tipo de vehículo que utiliza o su condición de conductor profesional. Es decir, 7, 1, 4 y aquí será 8, 2, 8. No, perdón, 7, 1, 4 y luego será 7, 1, 14, 2, 4, 8, ¿no? 14, 2, 8. Perdón. Acreditación de la realización de los cursos de sensibilización y reeducación vial. Una vez finalizado el curso de sensibilización y reeducación vial, el director del centro donde se hubiera realizado comunicará por procedimiento informático al registro de conductores infractores de la Dirección General de Tráfico el resultado obtenido en este, que si fuera favorable producirá la recuperación automática de los puntos cuando se trate del curso de recuperación parcial y permitirá al interesado volver a ejercer la actividad de la conducción o, en su caso, acceder a la realización de la prueba necesaria en el supuesto de los cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción. Director del centro es el que lo notifica al registro de conductores e infractores y cuando es parcial automáticamente, que ya ha sido enviado telemáticamente, se recuperan los puntos y cuando es la parcial que tengo que hacer el examen, ya me da la autorización para poder realizar el examen de la recuperación total de puntos. Asimismo, en el supuesto de que el resultado del curso fuera favorable, el director del centro expedirá una certificación conforme a uno de los 2 modelos establecidos en función del curso realizado, que acredita la realización y la superación con aprovechamiento del curso. Dicha certificación deberá, además, remitirla a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente a la provincia donde el centro tenga su domicilio. Participación de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico en los cursos. Los cursos de sensibilización y reeducación vial podrán contar con la intervención de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. El tiempo de estas intervenciones se limitará a un máximo de 1 hora de parte común, preferiblemente del periodo de reflexión y debate.
cuando se trate de cursos de recuperación parcial, o de la dinámica de grupos cuando se trate de la de recuperación del permiso o de la licencia de conducción. La intervención de estas asociaciones deberá circunscribirse a los mismos objetivos que el curso, procurando que lo que se transmita en ellas mantenga la debida coherencia con la filosofía y el enfoque de estos. Contenidos. Los cursos de sensibilización y reeducación vial versarán sobre los siguientes áreas temáticas. 1. Los accidentes de tráfico, la magnitud del problema. 2. Dinámica de un impacto y consecuencias para las víctimas. 3. La conducción, una tarea de toma de decisiones. 4. Aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura. 5. Los grupos de riesgo. 6. La velocidad como factor de riesgo. Perdona que interrumpa esto, Óscar. Parece que estemos dando un cable. Sí, hay parte que sí. Hay parte que es bastante... Es que de todas formas tampoco te puedes inventar más contenidos. Lo que pone la ley es lo que pone la ley y el Reglamento General de Circulación es el que es para todos. Si es que al final... Sí, sí. Vale, las drogas, 7, el alcohol como factor de riesgo. 8, las drogas de abuso como factor de riesgo. 9, las enfermedades y los fármacos como factores de riesgo. 10, la somnolencia como factor de riesgo. 11, la fatiga como factor de riesgo. 12, el estrés como factor de riesgo. 13, seguridad activa y pasiva. 14, la conducción preventiva. 15, actuación en caso de accidente de tráfico. Y 16, la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico. Coste. El coste de los cursos correrá a cargo del interesado. El precio de los cursos y ciclos adicionales es fijo para todos los alumnos y se señala en el contrato de concesión administrativa por el que se adjudican los centros que imparten estos cursos. Formadores y psicólogos formadores. Los cursos de sensibilización y reeducación vial serán impartidos por formadores y psicólogos formadores. Para obtener el título de formador serán necesarios los siguientes requisitos. Haber obtenido el certificado de profesor de formación vial, cuando quiera la DGT. 3 años de experiencia en la formación de conductores. ¿Te ríes, Óscar? ¿No estoy mintiendo? Sí, es así. Lo que pasa es que ya me lo tomo a risa. ¿Qué quieres, hijo? Nos lo tenemos que tomar a risa, sí, A ver. cachondeo. Haber realizado con aprovechamiento el curso de formación que se disponga a tal fin, cuyo contenido dotará a los formadores de los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial. Para obtener el título de psicólogo formador será necesario haber obtenido el título de licenciado en psicología y haber realizado con aprovechamiento el curso de formación que se disponga a tal fin, cuyo contenido proporcionará los mismos conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para intervenir en los cursos de sensibilización y reeducación vial. Los cursos de formadores y de psicólogos formadores de cursos de sensibilización y reeducación vial se realizarán por la Dirección General de Tráfico. Control e inspección. La Dirección General de Tráfico, bien directamente a través de su organismo periférica, podrá inspeccionar los cursos de recuperación parcial de puntos y los de recuperación del permiso o la licencia de conducción, así como los centros que lo impartan. En lo control e inspección, aunque no viene al caso porque esto estamos hablando de puntos, yo voy a hablar de mercancías peligrosas, a mí me ha venido la Guardia Civil de incógnito, o sea, de la secreta de la Guardia Civil, a inspeccionarme un curso de mercancías peligrosas. ¿Por qué la Guardia Civil? Porque pertenece al Ministerio del Interior. ¿Y las jefaturas en la Dirección General de Tráfico de qué ministerio es? Sí, del interior. Modelos. Modelos de certificación de realización y aprovechamiento. Habrán 2. Uno para el parcial, de recuperación parcial de puntos, donde dirá el nombre del centro, certificado, bueno, todo lo que dice, y la certificación de curso de recuperación del permiso, la licencia de conducción. Que esto lo firma y lo sella el director del centro y es lo que me va a permitir poder presentarme el examen en el caso de la total y en la parcial recuperar los puntos como hemos comentado anteriormente. Pero perdóname, Ángel, ¿qué te enseñaron? ¿Placa como que eran guardias civiles y todo? Sí, 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 sí. Hostia, yo la primera vez que lo oigo, porque sé que tenían empresas externas, que a mí bueno, últimamente las empresas externas son las que nos han vigilado los cursos, pero no sabía que iba a la Guardia Civil. A mí no me ha ido nunca a la Guardia Civil, tío. A mí sí. Y estaba todo correcto, ¿eh? Ya, no, sí, verás, sí, pero que joder. ¿Alguna duda, compañeros? No, ninguna. No. Vale, pues aquí corto.